En el video anterior llegamos a La Rinconada, el pueblo más alto del mundo, a unos 5.200 metros sobre el nivel del mar en los Andes peruanos, la mina más peligrosa de todo el planeta. Y para este momento ya llevo unas 6 horas dentro del poblado, compartiendo con las personas, probando sus comidas y conociendo un poco sobre la dura realidad de los mineros. La altura me ha empezado a pegar fuerte y me siento con mucho dolor en la cabeza, piernas, brazos, estómago y por momentos siento ganas de vomitar. De modo que a lo largo de este video seguramente se me note raro y sin poder vocalizar bien y hasta me llegue a sentir sin aire para continuar hablando. Por mi mente se me cruza el pensamiento de regresarme y no seguir más aquí, porque honestamente no me siento para nada bien, pero las ganas de conocer una mina de oro y otros misterios que encierra La Rinconada es lo que aún me mantiene en pie. Y por esta decisión que he tomado de quedarme unas cuantas horas más en la ciudad más alta del mundo, es que me pasó lo que verán a continuación. Bueno, paramos a comprar un poco de coca porque los mineros todos bolean, así se le llama, ¿verdad? Sí, bolean. Se meten como una bola de hoja de coca aquí en la boca y andan boleando. Y estamos ahorita aquí bajando lo que es la compuerta. Esto es el acceso a la mina y quiero que observen el panorama que tenemos aquí. Es un panorama muy frío. Como pueden ver, toda la montaña está llena de nieve. Está todo blanco por aquí. Y quiero mostrarles todos esos tubos que ustedes ven. No son cables de electricidad, sino que son tubos que transportan agua. El agua la traen desde aquel glaciar que están viendo allá arriba. El objetivo es llegar allá. No sé si lo voy a lograr porque es complicado, la altura me está ganando, pero el objetivo es llegar a ese glaciar que está ahí arriba y ver justamente desde dónde traen estas tuberías, que es el agua que se usa para cocinar. Bueno, y todo eso que están viendo por acá son desechos, es basura, pero como está cubierto de nieve no se identifica bien, pero por ahí pueden ver que hay mucha bolsa, mucho plástico, y esto es porque aún en La Rinconada no hay como un sistema muy bien marcado, muy bien identificado de qué hacer con los desechos, qué hacer con la basura. Entonces la basura la van tirando así. Por cierto, se escucha que corre el agua por estos tubos. Bueno, ahora ya que hemos llegado, mi hermano Joel, aquí a la mina más alto de La Rinconada, la mina más alto que está considerada 5.200 metros sobre el nivel del mar. Estamos ya a las faldas de la glaciar. Vamos a hacer nuestro quintuchi, ¿no? Lo que nosotros, como siempre, tenemos costumbre de escoger 3 hojas de cocas, ¿no? Algunos tienen costumbre de 4 hojas. Normalmente mi costumbre es de 3 hojas, ¿no? Pues esto vamos a pedirnos para que la Santa Tierra de la Bella Durmiente la Huachita nos dé fuerza, valor, pues para que no nos pase nada malo, ¿no? La hojita lo doblamos así, ya. No, Huachita, toque todo tranquilo, ¿no? Y nos vayamos todo tranquilo, no pase nada, ¿no? Porque lo que pedimos eso, la Bella Durmiente la Huachita nos escucha. Es por eso que nos vamos a poner acá, a la piedrita. ¿Por qué lo ponemos a la piedra? Porque es una costumbre como si la tierra estaría mascando la coca. Y ahora el purito, este es el anís naja, lo llamamos. Y esto lo ponemos igual, ¿no? A la huchita, ¿no? Tenemos que echar para este lado. Se me sale eso. Ya. De esa manera nosotros hacemos nuestra costumbre. Y pues después de hacer ya nuestro quintuchi para la huachita, pues nosotros tenemos que bolear o chachar o pichar la coca, ¿no? De esa manera. Como ya hemos pedido permiso de la madre tierra, de la Bella Durmiente, la huachita que está a la espalda de acá, nos boleamos la coca. Así no nos va a pasar nada y vamos a estar todo tranquilo y pues vamos a caminar tranquilo, no pasa nada. Pues ahí ya, ahora como ya hemos boleado, pues ahora vamos a tener que caminar. Vamos a enrumbar lo que es en la parte de abajo a los abuelos. Ahora de los abuelos vamos a hacer un poco de coca de tanto anís najas. Vamos a ofrendarnos ahí. Vamos a pedirnos que nos vaya bien el viaje. Estoy reventado, gente. Sí. Estoy reventado. La meta era llegar al glaciar, el que están viendo ahí detrás de nosotros. Pero es muy difícil. Se ve cerca, pero dice mi guía que hay que bajar. Luego hay que subir todo. Y no es fácil el camino. Hay partes que hay que ir como con cuerda, con picos, agarrándote de la piedra. Y luego ya arriba tenés que bajar. Y la bajada es más difícil, dice mi guía. Entonces me dijo,
te veo que estás un poco ya muriéndote, así que lo recomendable es que lleguemos hasta aquí y luego vamos a ir a visitar a los abuelos. Es impresionante la vista y la altura, hay que tenerle mucho respeto a la altura. Me ganó la altura en esta oportunidad. Nos falta concientizar, ¿no?, al personal, a toda la gente. En sí trabajamos a lo que podemos, no hay tanto como capacitaciones, tantas situaciones que nos faltan en sí. Sería bueno, ¿no?, que haya capacitaciones, aparte de lo que es de la corporación, igual, ¿no?, los municipios, que haya capacitaciones de lo que es el cuidar el medio ambiente, lo que es el saneamiento, toda situación. Entonces acá, sin embargo, no lo tenemos. Claro, nosotros nos adaptamos más o menos a lo que podemos. Vemos la posibilidad de cómo sacar el agua. Así pues, lo que es el sacar el agua, el deshielo, ¿no? Acá como ve usted, el deshielo que viene, ahí está, bueno, eso es lo que recuperamos de esa manera, ¿no? Vean que detrás de mí hay unas mujeres que están buscando oro en el material que sacan, en la piedra que sacan de la mina. La piedra que es como el desperdicio, que normalmente tiene oro. Porque aquí sí tiene una creencia, hay un mito de que una mujer no puede entrar a la mina porque trae mala suerte. Voy a moverme porque se me está enfriando el cuerpo y no quiero que me bajen cargado de aquí. Estas mujeres se las llaman las paleanqueras y el trabajo de ellas es buscar oro en los desperdicios de la mina. La mina, se cree, las creencias que se tienen aquí en la Rinconada, es que la mina es una mujer. Entonces una mujer no puede entrar al cuerpo de una mujer porque se pone celosa. Entonces si una mujer entra a la mina, se pone celosa y no deja que encuentren material. Y esto trae mala suerte. Entonces las mujeres que quieren ayudar a su familia tienen que hacerlo con los desperdicios que encuentran aquí. Y es un trabajo muy difícil. Y no siempre tienen la suerte de encontrar material para ir a venderlo. También el tema aquí del agua es un poco complicado porque hay motores que están dentro del glaciar, que fuerzan un poco al glaciar para que les dé agua, digamos. Y dentro del glaciar también hay algunas pozas de agua que hacen que mediante los tubos el agua suba por motores. Como pueden ver, ahí van esos mineros a sus labores. Allá viene un carro bajando con material de desperdicio. Estos carros que le llaman de bajo perfil porque son los carros que entran a las minas. Vean, son así, no tienen cabeza, podríamos decir. Y por aquí viene otro que va a cargar material. Y todo eso que están viendo ahí arriba son molinos donde muelen el oro. Y toda esta agua que están viendo aquí, toda esta agua negra, sale de los molinos. Bueno, vean, así funciona ese carro. El conductor conduce de lado y meten eso hasta dentro de las minas. Queríamos acercarnos un poco para platicar con una palanquera, pero no son muy amigas de las cámaras. El agua que corre aquí, agua que lleva mercurio. Agua súper, pero súper contaminada. Y más que la altura, es lo que me mata aquí, que me revienta, es que el olor al mercurio es muy fuerte y se siente el olor como muchos minerales. Muy, pero muy fuerte. Y eso como que te asfixia un poco. Vea, llegamos aquí a 2 bocaminas. Por ahí vemos a una palanquera y aquí hay otra bocamina. Estar aquí en la entrada de esta bocamina es una sensación que no se puede explicar, es una sensación muy fuerte, porque aunque no se los he mencionado en este video, aquí semana tras semana hay muertos, tal vez decenas de muertos. Uno de esos motivos puede ser por derrumbes de la mina y mueren grupos de 5, grupos de 7, grupos de 10, quedan enterrados. Lamentablemente es lo que un minero prácticamente están condenado a eso, a que puede haber un derrumbe dentro de la mina y morir. Y también esta mina y esta ciudad es peligrosa porque hay muchas personas que andan robando oro. Personas que por las noches se meten a las minas a robar, a los cuales le llaman los primos. Los primos es el nombre que se usa para esas personas que andan robando oro de mina en mina. Personas que andan altamente armadas, más armados que la policía. Aquí en la Rinconada últimamente hay policía. Varios policías que nos vieron grabando nos dijeron, cualquier cosa que les pasen, llámenos. Nos dieron el número de ellos, llámenos inmediatamente. Vamos. Varios policías que nos vieron grabando nos dijeron cualquier cosa que les pase, llámenos. Nos dieron el número de ellos, llámenos y nosotros vamos a ir inmediatamente. Y es más que todo por eso, porque hay muchos de los primos aquí que roban. O sea, entran a minas que no son de ellos, minan, roban y obviamente ganan más porque los mineros aquí trabajan para un dueño de una mina. Y estas personas pues están en la montaña. De repente se escuchan tiros al aire, han habido muertos. Hace 3 días murieron 2 personas. Se escuchaba la noticia aquí en el pueblo que habían muerto 2, que eran inocentes. Todos preguntaban si los que morían eran primos. Y dijeron no, eran inocentes, personas que por andar en la noche pues les disparan para que
queden testigos de lo que están haciendo. Y este es el glaciar que poco a poco, lamentablemente, se está destruyendo. Todo esto pertenece a la cordillera de los Andes. Estamos absolutamente rodeados por esta cordillera enorme que está aquí en Sudamérica. Y en cada lugar donde ustedes aprecian que hay ahí esos nylon azul, negro, en cada lugar hay un motor que manda agua. Y pues esta agua que corre ahí es agua altamente contaminada. Agua que al final termina en los ríos, termina en los lagos que están contaminados, que no se puede tomar esa agua. Así que la única forma de buscar agua es sacándola al glaciar. Antiguamente los mineros solo sacaban minerales, ¿no? Solo piedras seleccionadas. Durante muchos años de explotación la minería ya no hay mucho mineral. ¿Qué tienen que hacer? Sacar así como estos materiales de alto tonelaje, ya pues para poder procesar y en esto ya lo muelen en bulto ya, ¿no? Esto lo tienen que desaparecer en un trapiche. Una molía de 12 horas a 14 horas. De esto ya pues el mercurio ya selecciona al oro ya. El mercurio se encarga de seleccionar todo el oro. De esta cantidad de esto saldrá aproximadamente 5 gramos, 10 gramos, dependiendo, ¿no? de cantidad de mineral que tiene este desmonte. Las minas, por ejemplo, desde la parte de abajo, desde el lunar, todo esto son minas ya, mina, todo, hasta la parte de arriba. Por ejemplo, yo trabajaba pues allá al frente, ¿no? Donde está ese casco rojo. Ahora van a tener que sacar minerales, ¿no? Como no se encuentra el dueño del mineral de este desmonte, ¿qué hacen las pallaqueras? O sea, que aprovechan ese momento, ¿no? Para poder ingresar y sacan lo más rápido que puedan, ¿no? En caso si llega el dueño del volquete, ya lo hace, porque está sacando es material, ¿no? Le va a gritar, lo va a reñir, lo va a regañar, ¿no? Como no está el chofer del volquete, están aprovechando ahorita, sacando todo esto, ¿no? O sea que están escogiendo lo que es el mineral. De ahí ellos ya van a tener su ganancia también. Ahí lo están sacando lo que son minerales. El chofer ya vino y pues tiene que escaparse. Lo está gritando ahora, ¿no? Trabajando para ustedes, que ya te dejan de palletear, ¿no? Claro, ahí lo está regañando, ¿no? Mientras no había en ese momento, ya han aprovechado, ¿no? El chofer no estaba, pues ahí aprovechan sacar lo más rápido el mineral. Vean que llegamos aquí a una tienda. Aquí los mineros vienen a comprar sus bebidas, panes, se abastecen de todo un poco. Y tienen cúters también ahí, papel higiénico. Y le estoy preguntando aquí a la señora de la tienda, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar yo en la mina para comprarme una Hilux? Una Hilux, puedes trabajar, joven. ¿Usted de dónde me dice? Usted, en primer lugar, cuéntame, carosito, ¿de dónde viene a trabajar? Yo vengo de Honduras. Ay, qué bueno, felicitaciones. A ver, ¿qué pides de esta agüichita, de esta mina rinconada que es tan bonito? Quiero saber cuánto tiempo me tardaría en comprarme un carrito. Depende, papá lindo, depende de la agüichita que usted compre. Y usted puede comprar de un momento a otro. O sea que la agüichita no te dice cuándo vas a comprar. Tú tienes que tener fe en Dios, en agüichita. Entonces, en un par de días puedes comprar, en meses, en años, nadie sabe, papito. En una piedra te puede dar el Diosito bendición, ahí lo tienes. No solamente uno puedes tener varios, muchos proyectos, papito. Acá trabajamos así, en nevada, en frío, luchamos. Prácticamente gente luchadora, gente fuerte, trabajadora. Es que gente pesimista que no arrojan la toalla a medias, no. Acá tienes que trabajar duro. Si es duro, papito, lo que quieres consigues, papi. Yo casi arrojo la toalla por la altura ya. No, papito, tú tienes que ser fuerte y decidido, no pesimista, papi. Rendirse jamás, retrocederse nunca. Tu pensamiento un día se va a hacer la realidad. Muchas gracias. Solo digo eso, papito, gracias por conocer, joven. Gracias, papito, gracias. Bueno, he tomado otro descanso, ya este es como mi descanso número 15. Estoy reventado, pero paramos aquí. Y allá abajo se observan por lo menos unas 5 o 6 bocaminas, estoy viendo desde acá. Y me dice mi guía que cada una de esas bocaminas tiene un dueño. Y dentro de cada bocamina pueden haber unas 20 minas más. Y es interesante el método de cómo gana un minero, cómo le paga un minero. Porque lo que estaba diciendo la madrecita anteriormente es muy cierto. O sea, con una piedra pequeña, tal vez como esta, ustedes podrían comprarse una casa o un terreno o un carro. Y ella dijo, si Dios quiere
y si la montaña te lo permite, podrías trabajar 1 o 2 días y ya te vas. O sea, haces lo que querés. Y es por eso que muchos mineros han venido aquí a lo largo de los últimos años. Hoy por hoy, me comenta mi guía que ha bajado un poco la cantidad de mineros que viven aquí en la Rinconada, porque ya no se hacen turnos en la madrugada ni en la noche, solo hay un solo turno en el día, entonces ya no se ocupa tanto personal. Pero hace unos pocos años, acá habían muchísimos, pero muchísimos más mineros que venían en el sueño de eso, en el sueño de encontrarse una piedra, una pepita de oro que los hiciera con dinero. Y lo curioso es que aquí, por ejemplo, un dueño de una mina contrata a sus mineros y les dice, bueno, yo no les voy a pagar un sueldo fijo, sino que hagámoslo así. Y el método de pago se llama cachorreo. ¿En qué consiste el cachorreo? El minero dice, vos vas a trabajar para mí, supongamos que en una semana trabajan 5 días, de lunes a viernes. Entonces vos vas a trabajar para mí los 5 días y luego vas a tener chance de hacer una jornada doble o una jornada extra en la mina y todo lo que saqué de ahí va a ser tuyo. Por ejemplo, a un grupo de mineros le dicen, la meta de hoy es sacar 10 carretillas de minerales. Si la meta la cumplen al mediodía, entonces ellos pueden trabajar de mediodía abajo para ellos mismos. Y este es el método del cachorreo. O sea, el dueño de la mina nunca le da dinero al minero. El minero busca su propio dinero, su propio material, su propio oro para venderlo. Y el último sitio que les quiero mostrar aquí de la Rinconada es nada más y nada menos que este sitio que está aquí, que todo el mundo le conoce como Los Abuelos. Los abuelos, si se podría decir, son santos, son como dioses para los mineros. Ellos vienen a darle ofrenda a los abuelos cada día. Ahí pueden ver ustedes en las imágenes frutas, bebidas alcohólicas, cigarros, hojas de coca, comida, cualquier cosa que ustedes crean que pueda ser una ofrenda para los abuelos y que les pueda agradar a ellos, pues se lo dejan aquí. Y hace unos instantes cuando llegamos venían saliendo unos mineros de ahí de esa mina y me di cuenta que uno de los mineros pasó por aquí y lo saludó. Dijo así como abuelos. O sea, es curioso porque se ve que tienen mucho respeto y se cree que si ustedes le dejan a los abuelos una ofrenda, el abuelo le va a ayudar a encontrar oro. Y ligado a esto también hay una ofrenda ahí que en lo particular quiero tocar ese tema al final del video porque es un tema un poco delicado, en realidad muy delicado, y es que ustedes van a ver que hay ofrendas también de ropa interior de mujeres. Muchísimas, pero muchísima ropa interior, muchísimos blúmeres. Y esto es porque aquí, lamentablemente, en la Rinconada es un sitio donde se da mucho lo que es la trata de personas, principalmente de menores. Muchas menores que son secuestradas en Bolivia, en algunas ciudades de Perú, son traídas aquí a la Rinconada para que sirvan como prostitución para los mineros. Y es que hay un dicho que dicen que el minero que no es mujeriego no es minero. Y hay mineros que pues tienen relaciones con estas personas, con estas niñas, con estas adolescentes y le quitan su ropa interior y la traen a los abuelos y se la dejan como ofrenda. Es un tema muy fuerte, muy oscuro, muy turbio, la verdad. Dice mi guía que hay muchas más historias detrás de los abuelos que no se podrían decir en cámara, porque son historias muy turbias. Amigos, estoy grabando este clip 2 días después del último clip que vieron. Y que quiero contarles que este video que acaban de ver ha sido uno de los videos más duros de mi vida que he grabado. Creo que ha sido el video más duro que he grabado aquí en la historia de este canal. Y es que me dio muy, pero que muy fuerte el mal de altura. Cuando veníamos en el camino a la Rinconada empezó a nevar, empezó a caer una tormenta eléctrica, empezó a granizar. Nos estuvimos más de 5 horas creo para llegar hasta Juliaca, cuando en realidad el camino dura como 3 horas y media, entre 4 horas, y en el camino yo venía vomitando, traía un dolor de cabeza extremadamente fuerte producto de la altura, venía vomitando y tuvimos que parar donde un médico me dio un medicamento que dijo que me ayudara a que la sangre me circulara mejor para que se me oxigenara el cerebro, y la verdad que me ayudó mucho. Y pues ayer pasé todo el día en el hotel, pasé casi acostado, no tenía ánimo de nada, y pues ahora ya estoy aquí en el aeropuerto. Mañana por la madrugada me voy de Perú. Ha sido una experiencia muy linda, la verdad, pero ustedes van a ver otro video después de este que lo grabé también justo ayer. Quiero terminar este video aquí, en verdad espero que les haya gustado. Si este video les ha gustado, les agradecería un montón si le pueden dejar un like, y si aún no se han suscrito a este canal, pueden hacerlo, que es absolutamente gratis. Sin nada más que agregar, me despido de ustedes y nos vemos en unos cuantos días con otro tremendo videazo, el último que falta, por cierto, de aquí, de estas tierras peruanas. Será hasta entonces. Chao, chao.